Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Lima, les damos una cordial bienvenida a la charla de la carrera de Economía. Mi nombre es Andrés Gómez. En esta oportunidad, nos acompaña el director Pedro Grados Smith. Les voy a contar cómo será la dinámica del evento. En primer lugar, vamos a escuchar la exposición del director y culminaremos con una ronda de preguntas. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar la opción de preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder ir consignando cada una de las consultas que tengan y al finalizar, el director va a poder responder cada una de ellas. A continuación, doy pase al director Pedro Grados. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a todo el equipo. Vamos a hablar sobre la carrera de Economía. Déjenme compartir con ustedes una breve presentación, por favor. Un segundo. Listo. Eh, a ver, vamos a hablar de economía, de cómo los economistas contribuimos a optimizar la velocidad del mercado, de cómo los economistas contribuimos con agregar valor a la sociedad en su conjunto, valor a las instituciones, a las empresas de esa sociedad. Déjenme un segundo. A ver, un segundito nada más. Con unos problemas para... Ahí está. ¿Quién es el economista? ¿No? ¿Quién es el economista de la Universidad de Lima? ¿Qué es lo que pretende un economista? ¿Qué es lo que busca realmente un economista? Lo primero, busca generar impacto innovador. Un economista estudia la sociedad en su conjunto y estudia los distintos sectores de la actividad económica y llega a nivel de la empresa, hablando tanto del sector público, del Estado, como del sector privado. Profundiza en la parte teórica y práctica. La economía es una ciencia. Hay un premio Nobel de economía, lo cual muestra todo el bagaje de conocimiento económico, de teoría económica que se ha generado a lo largo de los años. Y posee además, en el caso de la universidad, las competencias blandas necesarias, entendiendo por competencias blandas esa posibilidad de interrelacionarlos. No es solamente teoría pura, sino que tenemos que interrelacionarnos con una sociedad en su conjunto, con el mundo, si hablamos de organismos multilaterales, y algo comentaremos con respecto a los organismos multilaterales o al interior de una empresa. O, ¿por qué no?, también aquellos que finalmente decidan dedicarse al mundo académico, no solamente a la transmisión de conocimiento, sino a la generación de conocimiento. Si tratáramos de resumir y de generar una definición general de la economía, es aquella disciplina, ciencia, que analiza los recursos escasos y trata de distribuirlos de la mejor forma posible para generar una sociedad mejor, una sociedad más justa, más sostenible, una sociedad donde la felicidad esté más cerca. Y de esto podemos hablar a nivel global. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es la economía de mercado la solución? La apertura de los mercados, la posibilidad de vender, exportar nuestros productos al mundo, la posibilidad de comprar productos del mundo. Hablamos del nuevo orden o del orden económico internacional y eso lo llevamos a nivel de regiones. Hablemos de América Latina, hablemos de la Alianza del Pacífico de Chile, Perú, México, Colombia, o hablemos de cómo asignamos los recursos al interior de nuestro país, qué parte del presupuesto nacional del sector público debe ir a salud, qué parte a educación, a transportes, etcétera. Y esa es la parte macro, global, internacional. Pero también hablamos a nivel ya la propia empresa. Cómo viabilizamos una empresa, cómo contribuimos con la estrategia de una empresa. Y ahí es que podemos hablar de análisis costo-beneficio. Por ejemplo, si hablamos de finanzas y una empresa quiere generar una nueva planta o quiere generar un nuevo local, si hablamos de una tienda de departamentos, hacemos un análisis costo-beneficio, dónde debe estar el local, y aquí hay muchos elementos que se interrelacionan con la carrera de administración, o si hablamos de actividades internacionales, de negocios internacionales, pero con una diferencia importante. La base matemática, en el caso de la economía,
es superior. Y esto es importante porque las matemáticas nos permiten entender de alguna forma mejor el mundo y cómo funcionan. Hay quien dice lo que no puedo ponerlo en números no existe. No hay que irse a ese extremo, pero sí es importante la profundización en el conocimiento y en la filosofía de la matemática. Recordemos que los filósofos, antes que filósofos, eran matemáticos en su momento. Pero la matemática no es difícil. En nuestro país, lamentablemente, existen ciertas sombras sobre las dificultades de las matemáticas, y las matemáticas al final son un juego más y pueden ser vistas de forma lúdica. Pero bien, hablemos del mundo, de la región, del país, de lo que pertenece al Estado y por lo tanto a todos los habitantes de un país, o de las empresas, pretendemos, ya lo decía al principio, generar valor, contribuir con el bienestar de una sociedad. Algunos temas importantes en los cuales centramos nuestro análisis. Consideramos el análisis de los riesgos antes de tomar una decisión. También lo hacen los administradores, pero vamos a poner algunos ejemplos que nos diferencian. Cuando uno toma una decisión, cualquier decisión en la vida, la verdad existe una rentabilidad esperada y un riesgo esperado. Es decir, nuestras decisiones deberían de estar orientadas a estar mejor, pero el futuro no es único. El futuro puede tener distintos resultados. Y en esa línea de pensamiento, es importante evaluar esos resultados, ¿no? Si desde una perspectiva de país, por ejemplo, hacemos lo que se hizo hace 30 años en el Perú, se adoptó algo que se conoce como el Consenso de Washington, que es una tendencia que se aplicó en muchos países del mundo y que la podemos resumir en ordenar la casa. Los precios no suben, una casa ordenada, un país ordenado, una economía ordenada, pero abrirnos al mundo. El mundo debe de saber de todo aquello que somos capaces, que podemos producir y vender al mundo. Y ordenamos la casa. El país ordenó la casa y la casa se ha mantenido ordenada a través de muchos gobiernos con distintas visiones del mundo. Pero creo que hay que rescatar esa casa ordenada, y eso es algo que se le reconoce al Perú en términos internacionales, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, somos todavía una de las economías con mejores variables macroeconómicas ordenadas, por decirlo de alguna forma. Y esa decisión tenía algunos riesgos, pero es ordenar la casa y ver el mundo. Hoy, a diferencia de hace 30 años, hay muchos productos peruanos que se exportan a más de 150 países. En el mundo hay más o menos 200 países, un poco menos, un poco más, dependiendo qué definamos como país, pero alrededor de 200 países. Y en más de 150 países, el producto peruano está presente. Desde los minerales que los exportamos casi en bruto, y ahí hay un gran trabajo por hacer para darle mayor valor agregado. Por poner un ejemplo simple, para no exportar oro en piedra, sino para exportar la joya, ¿no? La joyita. O ahora que se ha descubierto litio, ojalá no exportemos solamente litio, sino generemos baterías eléctricas que a su vez pueden estar al interior de estos autos eléctricos y de empresas tan reconocidas como Tesla. Ok, exportamos oro, exportamos plomo, exportamos zinc, pero en el otro extremo también exportamos tecnología. Hay una empresa peruana, Autoglass Peruana, AGP, que produce los parabrisas para Mercedes, para Tesla, para Audi, para Volkswagen. Es una empresa peruana que tiene una fábrica en Perú, tiene 2 fábricas fuera de Perú. Es una empresa que se ha vuelto competitiva a nivel internacional, que su parámetro de referencia es los que mejor lo hacen en el mundo. Y eso pretendemos en la carrera, en la facultad, en la universidad. Y queremos contribuir con el país para que en ese análisis de riesgos estemos dispuestos a asumir ese tipo de retos, enfocarnos en productos competitivos. Y el economista está ahí en la visión estratégica, en el entendimiento del mundo y cómo debemos aproximarnos al mundo, o en temas más vinculados al interior de la empresa. Y podemos poner algunos ejemplos que requieren una cierta base matemática.
las pensiones, por ejemplo. Si hablamos de las pensiones, cuando uno quiere pensionarse, ustedes recién están empezando la vida, chicos, y dirán, la pensión, wow, la pensión es a los 65 años, según ley, o antes de los 60 o después de los 50, dependiendo de un conjunto de temas legales. Pero ¿qué es la pensión? Es el ahorro que uno hace durante toda su etapa activa para que después ese ahorro pueda ser utilizado donde la etapa de retiro, en la etapa de retiro de la persona. ¿Y por qué les hablo de la pensión? Porque cuando uno ahorra, ese ahorro se invierte en propiedad de empresas, a esto se le llama acciones, y hay empresas que han sido muy rentables en el mundo. Y desde el Perú uno puede invertir en las principales empresas del mundo, como Amazon, como Apple, por mencionar de las más grandes y de las más reconocidas, como en las principales empresas peruanas, algunas de las cuales cotizan en las principales bolsas internacionales, como el grupo Credit Corp, propietario del Banco de Crédito, entre otras cosas, o Minas Buenaventura, un grupo minero peruano importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí hay que medir el riesgo. Ok, vamos a invertir, buscamos una rentabilidad, pero ¿cuál es el riesgo de ganar o perder? Y a eso se le conoce como un modelo de valor en riesgo. No voy a entrar indudablemente a la fórmula matemática, pero no es complicado una vez que uno lo entiende. Entonces uno piensa en qué puede ocurrir, qué va a hacer, pero también en los riesgos de tomar la decisión que uno tome, ¿no? ¿Qué quiere saber realmente el economista cuando habla del mundo? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cuál es la dinámica de la economía mundial? ¿Cómo afecta esa economía mundial y regional a la economía local? Y en esa línea, ¿cuáles son nuestras decisiones empresariales? Hoy el mundo está integrado. Esta idea de la aldea global es una realidad. Hace muchos años, un compositor y cantante famoso, que estoy seguro todos ustedes conocen, John Lennon, uno de los principales exponentes de los Beatles, escribió una canción que se llamaba Imaginar, que se llama Imaginar. Y ahí él habla que él de repente es un soñador al pensar en un mundo integrado, pero cree que existían en aquella época otros soñadores. Creo que desde una perspectiva amplia, lo que John Lennon dijo en aquella canción Imaginar, y invito a que la escuchen en YouTube o en cualquier plataforma musical, se ha vuelto realidad. El mundo está integrado. Y por lo tanto, lo que pasa hoy día en los Estados Unidos, las políticas del gobierno norteamericano nos van a afectar. Y sobre todo las políticas de los principales países del mundo, Estados Unidos, China. Entre Estados Unidos y China son 35% de la economía mundial. Dos países de 200 son el 35% del mundo. Entonces, lo que haga Estados Unidos y China nos afecta y tenemos que entenderlo. Los economistas estamos para transmitirle a los políticos y transmitirle a los empresarios de qué forma la dinámica de esa economía mundial nos puede afectar, de qué forma podemos sacar provecho, en el buen sentido de la palabra, de esa dinámica, cómo nos aproximamos al mundo. Y podemos hablar nuevamente desde el ejemplo de Autoglass peruana, que exporta al mundo, hasta de la gastronomía peruana, que finalmente es una embajadora de nuestra imagen, de nuestra cultura, de esta cultura mestiza, de este país de todas las sangres, y donde no solamente es abrir un restaurante en Londres, como un restaurante en Lima, el señor Virgilio Martínez, sino lo que ese restaurante implica. Implica que algunos peruanos, capital humano, vayan a trabajar a Londres, implica que muchos productos peruanos se hagan conocidos y puedan ser exportados y nos abre caminos. Entonces, al economista le interesa conocer el mundo, más aún este mundo, como comentaba, cada vez más integrado. Y ya les hablaba de las matemáticas, hace cálculos, debe estar seguro de la decisión que debe tomar. Analiza, estudia, profundiza, demuestra, hace cálculos para saber cómo le va al mundo. Y esto lo hacemos además desde una institución, la Universidad de Lima, que es una universidad sin fines de lucro. ¿Y por qué esto no tiene nada de malo, el lucro? Hay universidades con fines de lucro, pero el que sea sin fines de lucro significa que todo el excedente que se genera en la universidad es reinvertido en la propia universidad.
Si ustedes pasan hoy día por la avenida Javier Prado, eh, pueden observar los nuevos pabellones que están construyendo, y cuando visiten la universidad, espero que más temprano que tarde, y ojalá la apertura sea en el primer trimestre del próximo año, si no será la apertura física, me refiero el primer ciclo a partir de abril del próximo año, ciclo habitual. eh, Van a ver un campus impresionante y competitivo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, con una infraestructura que realmente nos permite transmitir conocimientos y utilizar infraestructura y laboratorios a nivel global, sin tener por qué sentirnos que estamos en algún tipo de desventaja con respecto al mundo. Y además hoy día existen estas llamadas acreditaciones internacionales, que son como sellos de calidad que ponen especialistas a nivel internacional. El IAC-SINDA que tienen por acá lo tiene toda la facultad y lo tiene la carrera de economía, y nos dicen, miren, ustedes lo hacen bien como los mejores del mundo. Y esto nos permite, de alguna manera, también analizarnos con respecto al mercado. En general, la universidad y la facultad, pero hablemos de la carrera de economía, enseñanza competitiva. Permanentemente nos comparamos con universidades locales, que son nuestra competencia directa, y con universidades internacionales. Tenemos un referente, benchmarking se le denomina. Permanentemente nos medimos y vemos cómo avanza el mundo. Somos una universidad y una carrera con altísima empleabilidad, y estamos dentro de los profesionales, los economistas que obtienen las mejores remuneraciones al egresar. Y esto es data pública. Cada vez nos internacionalizamos más. La carrera de economía te prepara para trabajar en el Perú o trabajar en el mundo, pero trabajar no solamente en temas vinculados a eh, la empresa, sino podemos ir a organismos multilaterales. Hay egresados de la carrera que trabajan en el Banco Mundial, que tiene esta visión de hacia dónde va el mundo, con sede en Washington o en sus oficinas regionales, en el Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, por hablar de organismos multilaterales que generan política pública, que tienen una visión de hacia dónde debe ir el mundo, sino también en grandes instituciones privadas internacionales. Tenemos economistas egresados de la universidad que con posgrados posteriores en el Perú, en la universidad o en el mundo, y en algunos casos con doctorados, son, perdón, analistas internacionales, por ejemplo, de todos los mercados emergentes. Estoy pensando en un egresado de la carrera de economía, Luis Oganes, que trabaja desde Londres. ¿Y por qué desde Londres? Porque Londres permite que uno se comunique durante horas de trabajo con Asia, con Europa y con América Latina. Desde Londres uno puede operar en las mañanas con Europa y con Asia, y en las tardes con América Latina, ¿no? Recuerden que son distintas horas. Además, esta internacionalización nos obliga a estar al día en nuevas teorías, nuevas ideas, en tecnologías de punta, estar interconectados, etcétera. Esto implica un desarrollo académico permanente, la revisión de las mallas, de los cursos, y nos interesa la inclusividad, que implica también ser agentes transformadores. No solamente transmitimos conocimientos que ya existen, sino queremos entender cómo podemos contribuir con un mundo mejor a través de políticas y estrategias en el sector privado, pero también a través de políticas y estrategias del sector público. La pobreza. La pobreza es un problema serio para el mundo, y en el Perú, y en el mundo, la verdad, con la pandemia los niveles de pobreza se han incrementado. ¿Por qué no pensar en pobreza cero? Que dicho sea de paso, es un objetivo de las Naciones Unidas, y es un objetivo que al interior de la carrera, en algunos cursos de la parte de políticas públicas, no en la parte financiera ni del sector privado, lo analizamos, lo estudiamos y trataremos de seguir contribuyendo con la eliminación de la pobreza en nuestro país, y ojalá con un efecto de irradiación a nivel internacional. Algunos temas que ya les he comentado. Los economistas de la Universidad de Lima ocupan los primeros puestos en el ranking de egresados mejor remunerados en el país. Ya lo hemos comentado. Y esto, ahí está la fuente, además, portal Ponte en Carrera, consultado el 17 de diciembre del 2020.
Top 3 mejores profesionales según la percepción de ejecutivos de las empresas de mayor facturación en el Perú, Ipsos Perú. Ipsos es una empresa que hace estudios de mercado 2017 y 2018. Es decir, no lo decimos nosotros. Aquellos que buscan economistas nos consideran dentro de la élite de economistas del mercado peruano. Tenemos una fortaleza, entre otras, que es la formación bursátil. Hay que profundizar un poquito en qué es formación bursátil. En algunos minutos vamos a ver un video corto sobre el tema, pero les digo que hoy día, si tratáramos de resumir cómo funciona el mundo, yo diría el 95% del mundo o más es un mundo con economía de mercado y con democracia formal. Es decir, hay un tema de democracia, de elecciones, de libertades y de economía, donde los recursos se asignan según las señales del mercado, la oferta y demanda, la libre posibilidad de invertir, de tomar decisiones. Y uno puede pensar en el mercado bursátil o para financiarse en una gran idea. ¿Y cómo voy a obtener financiamiento? Presentando mi idea al mundo y obteniendo inversionistas y creciendo. El éxito de Apple o de Amazon viene por ahí, obtienen financiamiento del mundo, o de Facebook, que también es una empresa que tiene un valor interesante y estoy seguro que todos conocen a las 3 empresas que he mencionado. Pero también como inversionista, hablábamos de los fondos de pensiones hace un momento, o de la posibilidad de que los pequeños ahorros que uno va generando en la vida se puedan convertir en grandes ahorros si uno primero ahorra, o sea, guarda un poquito y no lo consume todo, y segundo, va invirtiendo y comprando acciones en uno o en otro lugar. Y en el caso peruano y vinculado al tema de formación bursátil, tenemos también la primera certificación en el mercado local en pregrado en algo que se llama el Instituto CFA, Charter Financial Analyst. Este es un instituto que genera un par de exámenes al año de comparación mundial. El que pasa ese examen es el mismo nivel en el Perú que en cualquier mercado internacional. No los quiero aburrir con este tema. Y ahora vamos a ver un video vinculado con el mercado de capitales y después seguimos con la charla. Adelante con el video. Gracias. A ver, seguimos. Vamos a volver a poner la presentación, si me esperan un segundito. Mercado de capitales. ¿Qué significa mercado de capitales? A ver, ¿cuál es la unidad que mueve el mundo? Las empresas. Las empresas generan todo tipo de productos y servicios. Y en la medida que las empresas lo hacen mejor, al mundo le va mejor. Hay empresas propiedad del Estado, empresas propiedad del sector privado. Hay una discusión si el Estado o el sector privado lo hace mejor. Yo creo que lo hacen bien cuando la empresa funciona y hay una lógica ahí que no vamos a discutir hoy día. Pero las empresas requieren financiarse, obtener recursos, ¿no? Dinero para poder comprar máquinas, para construir edificios, para contratar profesionales. Y hay 2 formas como las empresas se pueden financiar. O le tocan la puerta a un banco y le piden préstame dinero, o, en su defecto, emiten y ofrecen a los mercados nacionales y mundiales papelitos en términos antiguos, se denominan acciones. Mira, te invito a ser mi socio. Y si me va bien, a los dos nos va a ir bien. O te invito a que creas en mí
y me prestes dinero por un determinado periodo de tiempo. ¿Para qué? Para poder crecer. Hace poco, una empresa alemana compró Globo. Globo, la empresa que ustedes ven en las calles de Lima, distribuyendo productos, comida y otros, como compite con Rappi. Rappi es colombiana. Globo era una empresa de Barcelona, España. Hoy día, esa empresa es propiedad de la empresa alemana. ¿Y por qué les cuento esto? Porque probablemente la empresa alemana dijo, mira, Globo lo está haciendo bien, mira, Globo tiene posición en América Latina, ¿por qué no la compramos? Pero no tengo dinero. Emite un papelito que se llama un bono, compra Globo y en función de cómo le vaya a Globo y a la empresa en su conjunto, a esta empresa alemana, le pagan a los que le prestaron dinero, se les denomina acreedores. O busca socios, hace una ampliación de capital, emite más acciones. Eso es mercado de capitales. La posibilidad de financiarse y los precios que van adquiriendo estos bonos y estas acciones, ¿no? Vamos a avanzar, si me permiten un segundito, ¿eh? Entonces es muy importante siempre ver cómo uno va realmente, digamos, cómo van cambiando las... Un segundito, chico, ya. Uy, ahorita voy. Un segundo, estos temas tecnológicos siempre... Ya. Laboratorio de Mercado de Capitales, vamos a regresar a la presentación global. Un segundo. Ahora sí. Ok, vamos a hacerlo en pequeño y voy a comentar algunos temas adicionales. Ahora vamos a hablar sobre la verdad, ¿dónde van los economistas? ¿Qué pueden hacer los economistas? ¿En qué áreas pueden trabajar los economistas, ¿no? Hemos hablado del sector público y privado en general. Hay personas que les interesa contribuir con el desarrollo del país y es importante entender cómo funciona un país desde una perspectiva económica. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ahí es fundamental entender que como una empresa o una familia, finalmente hay necesidad de recursos, de dinero para crecer. Y ese dinero o uno lo genera en la propia economía o uno lo genera en la empresa con las utilidades o con su trabajo, si fuera una persona o una familia, o uno pide prestado. Entonces, lo que hacen las familias y las empresas, pero también los países, es en la medida que crecen más, por eso es muy importante un concepto que a veces ustedes escuchan, que es Producto Bruto Interno. ¿Cuánto se produce en un país en su conjunto? ¿Cuál es el ingreso de un país en su conjunto? Eso después hay que reinvertirlo y el estudio de cómo podemos crecer. Miren, los últimos 30 años, el Perú se ha convertido en una de las mejores, digamos, es una de las mejores historias, pero lamentablemente, y esto es cuando uno se preocupa de la economía en su conjunto, en un reciente documento del Banco Mundial que se llama Repensar el futuro del Perú, empiezan de la siguiente manera, y lo vamos a comentar. En menos de 2 décadas, del 2000 al 2020, el Perú pasó de ser un milagro económico a ser un país abrumado por sus dificultades. Y vamos a hablar de la parte económica, no nos corresponde hablar de la parte política. ¿Qué pasó con el modelo? ¿Por qué de crecer por encima del mundo empezamos a crecer por debajo del mundo? Eh, ¿Por qué no se ha mantenido la dinámica de la inversión privada? ¿Qué necesitamos para recuperar un mayor ritmo de crecimiento? Estas son inquietudes y variables que estudiamos los economistas en algo que se llama la macroeconomía, la economía como un todo. Y también necesitamos una economía ordenada. Ojalá nunca más el Perú viva lo que ocurrió hace 30 años, cuando había inflación. Ustedes son muy jóvenes, no han vivido inflación y ojalá nunca vivan la inflación. Pero les voy a comentar para que vean lo absurdo que puede llegar a ser una situación económica.
la inflación fue tan fuerte en el Perú que el ritmo de crecimiento de los precios era superior al ritmo de emisión de monedas y billetes. Entonces, cuando uno emitía un billete de 10 soles, digamos, este billete terminaba, cuando salía al mercado, no alcanzaba para comprar prácticamente nada, porque los precios subían y subían. Eso es una distorsión macroeconómica, no han habido muchos casos en el mundo, la Alemania antes de Hitler, algún problema en Hungría, Argentina es el país que más este tipo de problemas ha tenido, etcétera, etcétera. Eso lo estudian los economistas. Al principio hablábamos del Banco Mundial, del Fondo, pero también en el Perú, del sector público, instituciones reconocidas por su prestigio y también porque generan una línea de carrera a los que les interesa el sector público, como el Banco Central de Reserva, como la Superintendencia de Banca y Seguro, por hablar de dos sectores del Estado peruano, dos instituciones del Estado peruano, que algunos podrían interés en entrar a esos sectores. Entonces, la macroeconomía es importante, ¿no? Y tiene que ver también con la política económica, macroeconomía, política económica, economía como un todo Estado. Pero nos puede interesar más bien la microeconomía, entender los sectores que van a ser más rentables, por qué deberíamos seguir invirtiendo en la agroindustria. La agroindustria es un caso de éxito en el Perú. Los productos agroindustriales del Perú están alrededor del mundo. Ustedes pueden ir a Londres o a Shanghái o a Argentina, al propio Chile, y van a encontrar fruta peruana, otros productos agrícolas peruanos, como el espárrago, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, eh, la verdad, el caso de la agroindustria peruana es un caso de éxito digno de estudiar, y ahí hay muchas empresas, ¿no? Empresas, eh, Camposol y muchas otras, que, Agrícola Virú, etcétera, que han colocado sus productos en el mundo. Otra vez, partiendo de esta idea de hace 30 años de una apertura económica. Entonces, podemos estar en lo macro de una perspectiva público-privada. Pública, somos los gestores. Privada, tengo que entender lo que pasa para poder explicarlo al interior de las empresas y de los sectores. O micro, la otra perspectiva, desde la empresa, cómo busco que sea más rentable, cómo analizo la demanda de mi producto, de qué factores pueden afectar a la demanda de mi producto, solo el ingreso o los bienes sustitutos, bienes que me pueden reemplazar, o la dinámica de la vida en general y por lo tanto la dinámica económica, porque empresas desaparecieron porque no se adaptaron al cambio del mundo, ¿no? El caso de, no sé, las cámaras fotográficas. Hoy todavía por ahí hay una que otra cámara, pero con curiosidades como te saco inmediatamente la fotografía, porque hoy día ustedes toman fotos en el celular y prácticamente las almacenan. Podríamos hablar mucho, hemos comentado que tanto para lo macro como para lo micro tienen la parte matemática, estadística, econometría, que es la aplicación de matemáticas y estadística en la economía en general, en banca y en eh, banca y finanzas y en modelos macroeconómicos. Mercado de capitales, la verdad, es parte de las finanzas. También pueden desarrollar el periodismo económico, transmitir conocimientos permanentemente, o también pueden dedicarse al mundo académico. Acá hablamos de la investigación económica y para eso hay una línea de carrera. La universidad tiene maestrías, no tiene doctorados, pero sí tiene muchos profesores con doctorados en muy buenas universidades en el mundo y nos interesa seguir en esa línea. Esos son para los académicos que deseen generar conocimiento, estar en la ciencia, no necesariamente solo en la aplicación de la ciencia. Y cualquier ciencia hoy día requiere mucho de la ciencia de datos, del conocimiento, del análisis de los datos que nos permite una aproximación distinta al mundo. Egresados notables alrededor del mundo en banca, en empresas multinacionales. El gerente general o CEO de Telefónica del Perú es egresado de la carrera. Hemos hablado del señor Luis Oganes como analista mundial de mercados emergentes de JP Morgan desde Londres. Podemos hablar del señor Mario Mancilla en el banco, no, en el Fondo Monetario Internacional, la señora Sonia Plaza en el Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos economistas realmente alrededor del mundo.
sector público-privado, y en el mercado local también sector público-privado. Hoy es una corriente también la idea del emprendimiento, sí, damos los conocimientos y generamos la posibilidad de análisis también como para los emprendimientos propios, y esa no deja de ser otra alternativa. Tenemos diplomas de especialización, todos somos economistas, pero podemos especializarnos en finanzas los últimos 2 años, escogiendo algunos cursos, o en temas de política económica. Finanzas en general puede ser finanzas para gestión financiera, finanzas para trabajar en mercados de capitales o en gestión de inversiones, o podemos hablar de política económica. Entonces, yo justo habíamos hablado de 40 minutos, han transcurrido 38 minutos. Algunos deben de haber participado en otras sesiones. Hay mucho que hablar sobre la universidad, la experiencia de la Universidad de Lima, qué ofrece la Universidad de Lima, la posibilidad de convenios con otras universidades, doble grado, o algunos cursos específicos en universidades alrededor del mundo. Y al interior de la universidad hay servicios que son no solo para economía, sino para las 12 carreras que tiene la universidad, ¿no? Entonces yo quiero decirles, piensen, la economía es una gran oportunidad para convertirse en ciudadano del mundo, y pueden trabajar analizando la economía, analizando la asignación de los recursos escasos y asignándolos de la mejor manera posible en el sector privado, en la pequeña empresa familiar, o en el gran organismo multilateral como el Banco Mundial, o en una corporación internacional. Yo lo dejo ahí, les agradezco por su paciencia y buen humor, y pasamos a la ronda de preguntas. Adelante. Víctor Pedro, muchas gracias por la presentación. Ahora entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los invito a todos a que vayan, por favor, dejando sus consultas en la parte inferior en preguntas y respuestas para que el director pueda ayudarnos a responder cada una de ellas. La primera pregunta que tenemos es una pregunta, bueno, muy común, yo creo que para todos los alumnos que van a decidir elegir la carrera. Es de Lucía. Nos pregunta si la carrera cuenta con mucha matemática. A ver, eh, es, yo diría, el mismo nivel matemático que las ingenierías, ¿no? Eh, pero a la matemática hay que tomarla como un juego, lúdicamente, ¿no? Eso es lo importante. Y la matemática no es complicada, pero sí, cualquier carrera de economía en el Perú o en el mundo tiene una base matemática importante, hay que profundizar en la matemática. Ahora, uno no tiene por qué dedicarse a la parte matemática o econométrica, pero por lo menos uno, al egresar, tiene que entender de qué se trata, ¿no? Y puede dedicarse también a la parte cualitativa. Incluso cuando uno termina, uno tiene que hacer un trabajo final que se le llama tesis, y esta puede ser con un análisis cuantitativo, matemática, digamos, estadística, o con un análisis cualitativo. Pero la matemática es definitivamente necesaria, pero no hay que tenerle temor, hay que tomarla, repito, como un juego, y hay que estudiarla nada más, ¿no? Muchas gracias, director. Tenemos otra consulta de Fernando, y es, de pronto, ¿qué le debe de gustar a una persona que decide o que piensa estudiar economía? Entender el mundo, contribuir con el desarrollo del mundo, y pensar realmente que todo es posible. O sea, es muy abierto, ¿no? Porque puedes querer generar una empresa y la economía te va a dar la capacidad de abstracción, de entender el mundo, de oportunidades de negocio. O quieres mejorar tu país y la economía te va a dar la posibilidad de entender cómo se debe aplicar un modelo económico en un país, de la importancia de las expectativas, de ser coherente con respecto al futuro que tratamos de generar. O de repente te interesa trabajar en un organismo multilateral y dices, no, no, no solamente me interesa entender el funcionamiento del Perú, sino por qué el mundo hoy día está más integrado, por qué hay muchas empresas que son más grandes en su producción que los propios países, ¿no? Para darles un ejemplo, 3 empresas, Amazon, Apple, y la tercera, si mal no recuerdo, es Alphabet, creo, que es la propietaria de Google, valen más de 1 millón de millones de dólares.
Todo lo que se produce en el Perú en un año es más o menos 200.000 millones de dólares. Necesitaríamos 5 años de producción peruana para poder comprar, es una figura, estas empresas. ¿Por qué esas empresas han llegado a valer tanto? ¿Qué han hecho bien? ¿No? ¿Y por qué países como Alemania y Japón, después de terminar destruidos, después de la Segunda Guerra Mundial, son potencias nuevamente? O países que eran más pobres que el Perú, como Corea del Sur, hace 50 años, hoy día es significativamente más grande que el Perú. ¿Qué no hemos hecho bien nosotros? Entonces, puedes estar interesado en lo micro, en tu pequeño emprendimiento, en qué actividad voy a llevar adelante de alguna manera entiendo el mundo y genero un producto, sin ser un especialista en administración, pero sí teniendo esa visión mundial y visión de producto, o puedo interesarme en la transformación mundial. Tengo que estar interesado y ser innovador, ¿no? Muchas gracias, director. Bueno, tenemos la consulta de Nicolás. Nicolás nos pregunta si dentro de la carrera también se ven temas de ciencias sociales y políticas. Sí, a ver, eh, la economía es una ciencia social, ¿no? ¿Qué significa una ciencia social? Que te estudias a ti mismo. Por eso es complicado. Hay matemática, pero también es una ciencia social. Uno se estudia a sí mismo, estudia a la sociedad. Entonces, es muy importante entender que la generación de una sociedad estable no solamente es el numerito del crecimiento del Producto Bruto Interno, a más crecimiento mejor, o de una inflación baja, si los precios son estables, a menos incremento de precios mejor, sino entender por qué la gente se siente bien o mal en una sociedad. Y generalmente esto está asociado a si son partícipes o no de los beneficios de esa sociedad y de la forma de vivir en esa sociedad. Entonces es muy importante y la economía definitivamente es una ciencia social. Y al ser una ciencia social, la economía es además una eh, ciencia que requiere el análisis político, ¿no? Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta nos la hace Yasmín. Yasmín nos dice, los cursos selectivos son como especializaciones. Le interesa la finanza y por ello desearía saber un poco más cómo es el tema de los cursos selectivos. A ver, los cursos selectivos, hay los cursos obligatorios, que es el núcleo de la carrera, y hay que seguir entre 5 y 8 cursos selectivos, depende si uno quiere especializarse o no. Y sí, efectivamente, uno toma una línea de cursos selectivos, puede ser variada, en cuyo caso sabes un poco de distintos temas, o puede ser concentrada, en cuyo caso precisamente uno se especializa en finanzas o en una rama de las finanzas, como pueden ser los mercados de capitales para emisores y inversionistas, o propiamente en la gestión de inversiones, ¿no? Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Suni. Nos dice, ¿en qué empresas o institutos en el país y fuera de él puedo trabajar? Uy, yo te diría casi en cualquiera, porque te va a dar una visión del mundo. A ver, para que ustedes, hay temas que son estrictamente de economía, ¿no? Si uno quiere trabajar en el Banco Central de Reserva, eh, el Banco Central de Reserva tiene 2 cursos que dicta a los chicos que están terminando la universidad o las universidades, y uno es exclusivamente para economistas. El otro está abierto a economistas, administradores, ingenieros, abogados, que cuando te especializan en el mundo de la inversión, de las finanzas. Pero el que está solo para economistas es porque es para generar la política monetaria, para entender la política económica de un país, ¿no? Entonces, eso, si quieres trabajar en actividad 100% económica, macroeconomía o en investigación económica. Pero el economista eh, tiene una base matemática, ya lo hemos dicho, se enseña a uno, se le enseña a reflexionar, a pensar, a analizar. Analizar es descomponer algo y entender cómo funcionan las partes. Y muchas empresas, sobre todo las grandes empresas transnacionales, muchas de ellas operan en el Perú, no sé, Procter Gamble, Unilever, por hablar, y Nestlé, por hablar de distribución de consumo masivo, o bancos como el Banco Santander o el Citibank, por hablar del sector financiero, o grandes mineras como, no sé, Cerro Verde, que
una de las grandes empresas mineras productoras de cobre en el mundo, es accionista de Cerro Verde. Lo que hacen es seleccionan a profesionales de distintas carreras, les toman un examen para ver si tienen el nivel que ellos consideran y te forman al interior de la transnacional. Entonces tienes la posibilidad de ir directo a temas de especialización o ir por otro lado a estas transnacionales que más allá de la formación universitaria tratan de tener en general personas con esta visión holística, ¿no? Y la economía es una carrera que tiene esta visión holística amplia, ¿no? Que te permite entender distintos temas, ¿no? Gracias, director. Tenemos otra consulta de Viviana. Nos hace la pregunta en qué se diferencia la carrera de Economía y Negocios Internacionales de otras universidades. Perfecto. Bueno, negocios internacionales tiene un énfasis, como su nombre lo dice, en la posibilidad de colocar tus productos en el mundo, en la forma como un país se interrelaciona con el mundo. Y hay muchos cursos comunes. Yo creo que la universidad está considerada dentro de las mejores del país y es muy competitiva en negocios internacionales. Pero por hablar de economía, yo diría, eh, primero, le estamos dando cada vez una mayor importancia a la investigación, no solamente a transmitir conocimientos, sino también a generar conocimientos y estamos consolidando y en permanente búsqueda de nuevos profesores, sobre todo con doctorados, que puedan consolidar la línea de política pública eh, y por otro lado en finanzas. Entonces, yo diría, somos del top, estamos dentro de las, y esto en cualquier ranking lo va a decir, dentro de las 3 según algunos rankings, 5 según otros rankings, de las mejores carreras de economía en el Perú. En términos remunerativos, estamos en segundo lugar en promedio, más o menos, no recuerdo la cifra exacta, pero al día, creo que es al cierre del 2020, ligeramente por debajo de 5.000 soles mensuales, no es una mala remuneración para nada, sobre todo si uno la corrige por paridad de poder de compra, una serie de temas técnicos, ¿no? 1.000 y pico de dólares, digamos. Eh, y esto nos hace competitivos a nivel internacional. Entonces, nada, competimos con las 3 o 4 universidades de mayor prestigio a nivel local, ¿no? Muchas gracias, director. Tenemos otra consulta de Mariano. Si quisiera trabajar en finanzas, ¿debo estudiar economía, administración o contabilidad? A ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Hay distintas visiones de las finanzas y voy a dar con amplitud mi visión del mundo. Probablemente un contador te diga contabilidad, un administrador te diga administración y un economista como yo te voy a decir economía. Pero ¿por qué te voy a decir economía? Por algo que hemos comentado. Hay muchos premios Nobel en economía cuya especialización ha sido las finanzas. Harry Markowitz, generador del Premio Nobel de Economía, obtuvo el Premio Nobel de Economía hace más de 20 años, generó la teoría de portafolio, que es una teoría de cómo gestionar eh, inversiones en general, ¿no? Y hay otros economistas, en fin, Modigliani, Sharp, etcétera, que su premio Nobel está vinculado al mundo financiero. ¿Y por qué? Porque han generado modelos que con base matemática te permiten entender el mundo. Finalmente, un economista, la verdad en todas las carreras, un economista pretende extraer lo esencial del mundo para entender cómo funciona. Y eso requiere a veces construir un modelo matemático. Yo diría la ventaja para un financista que ha estudiado economía es que tiene una mayor o mejor visión del mundo, del funcionamiento del mundo, de las relaciones económicas del mundo y una mejor base matemática. La ventaja para un administrador será que tiene una visión más amplia del funcionamiento del interior de la empresa, a diferencia del economista que conoce la empresa, pero no en la magnitud del administrador. Y la ventaja para un contador será que tiene una mejor visión de la contabilidad, de ese papelito que se llama balance y estado de ganancias y pérdidas y que te muestra cómo va la empresa. Pero en lo personal, creo que esa formación matemática y esa visión del mundo ayuda mucho
cuando uno quiere ser un asesor financiero, uno quiere trabajar en el banco. Y si alguna ventaja comparativa tenemos y donde hasta ahora van la mayor cantidad de nuestros egresados, es al mundo financiero, sobre todo al mundo bancario, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Andrea. ¿Los profesores de la carrera tienen experiencia laboral en lo que enseñan? Posiblemente también sean profesores de otras universidades. A ver, disculpen el ejemplo propio, ¿no? Ustedes ven que tengo ya las nieves del tiempo, ¿no? Las nieves del tiempo significa que el pelo ya es blanco, eso significa que mocoso no soy, como diría un filósofo, profesor de la Universidad Católica, tengo más historia que futuro, o sea, ya pasé los 50 años y no creo que llegue a los 100. ¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta eh, que has realizado? Que mi vida ha sido básicamente en el mundo profesional, ¿no? En el mundo de inversiones, en el mundo de finanzas, he ocupado, en fin, algunas gerencias generales, hoy día soy director de algunas empresas, tengo mucha experiencia laboral. Pero ojo, el mix es lo importante. Hay profesores, como quien habla, que tienen mucha experiencia laboral y hoy día estoy dedicado básicamente al mundo académico y también a algunos directorios, esta visión estratégica, pero hay profesores que han hecho carrera académica, que lo que hacen es se abstraen de la realidad y generan teoría y conocimiento, generan ciencia. Entonces hay una mezcla de ambos, ¿no? De aquellos profesores que traen la experiencia y te dicen, mira, la realidad es de esa forma, y aquellos profesores que dicen, esta es la visión del mundo, este es el mundo que deberíamos de construir. ¿Y por qué es importante las dos visiones? Porque por un lado te dicen, reflexiona, aléjate de tu día a día y piensa en el panorama global. Y por otro lado te dicen, mira, tienes que tomar decisiones inmediatas. Entonces, ese equilibrio entre las personas con mucha experiencia operativa y en los mercados y las personas con un gran nivel académico, pero mucha experiencia teórica y de entendimiento del mundo, yo creo que es un equilibrio justo. Hay los dos tipos de profesores, ¿no? Muchas gracias, director. Tenemos la consulta de Ariana. Nos consulta en qué podría trabajar la carrera de economía y si la puedo ejercer en otro país. La puedes a ver, en muchas cosas, creo que ya lo comenté, puedes trabajar en el sector privado, puedes hacer línea de carrera para ser un gerente general, la verdad que ahí compites con otras carreras, pero al interior de una empresa puedes estar en el área financiera o en el área de visión estratégica, si vas a un banco en el análisis de la economía como un todo para ver a dónde van a colocar el dinero, o puedes hacer carrera en las transnacionales, ya lo hemos dicho, o puedes ir al sector público en general, tipo Banco Central. Y sin lugar a dudas tienes las puertas abiertas para el mundo. Lo ideal para trabajar alrededor del mundo es, primero, vale la pena mencionar que la universidad, la facultad y la carrera tiene esa idea del doble grado, ¿no? Hay convenios con 3 o 4 universidades, 3 que recuerdo en ese momento, Queensland en Australia, la Universidad de Londres en el Reino Unido y Clermont-Ferrand en Francia, donde tú antes de terminar puedes seguir un año, año y medio, 2, un grupo de cursos, etcétera, y sacas un doble grado. Y al sacar el doble grado, el grado es válido aquí y en otro país. Si lo sacas en Francia, es válido en toda la Unión Europea, porque ellos tienen un convenio, ahí hay una serie de temas legales. Si tú estudias en España, es válido en Alemania; si estudias en Alemania, es válido en Italia. Esa es la Unión Europea, ¿no? Si estudias en el Perú, el camino ideal es una especialización, si no hay el doble grado, y hacer una maestría, y al hacer la maestría ya el mundo se te ha abierto, y eso es interesante, ¿no? Y por ahí hay algunos comentarios que han puesto en el chat y en el Q&A. Muchas gracias, director. Ya por último, la última consulta la tenemos de Fabián. Nos pregunta hasta qué punto está relacionada la carrera de economía con el sector social. Pues muy relacionada con el sector social. Yo diría extremadamente relacionada con el sector social, pero finalmente es una decisión del estudiante, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, hasta el 7.º ciclo vas a ver la economía como un todo, vas a ver teoría pura y dura, con énfasis en fin, con mucho ejemplo de la vida real, y de ahí tú puedes dedicarte o a la política económica, por ejemplo, el tema de la pobreza,
cómo se resuelve el tema de la pobreza, de qué depende la pobreza, cuál es la definición de la pobreza, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, el índice de la felicidad, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hace 7 años consideró que el 2030 el mundo debería tener pobreza cero, muy difícil que se logre, más aún con el problema de la pandemia, pero es uno de los temas de base y de sustento de la carrera. Pero es una decisión del estudiante. Si quiere ir por ese lado, la posibilidad la tiene. Si no, te vas por el lado del sector privado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, director. Muchas gracias por la presencia el día de hoy, por la charla. Yo voy a tomarme solo 5 minutos del tiempo adicional para brindarles una información a todos ustedes. Primero, Solo están para viendo en despedirme, pantalla. ¿me permites, Sí, Andrés, solamente claro para que sí, director. agradecer la presencia de todos ustedes, chicos? Sería un gusto tenerlos en la carrera. Y nada, gracias y espero haber sido, por lo menos, un buen informante. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Chao, Todo fue chao. muy bien. Muchas gracias, director. Bueno, chicos, solo les voy a quitar 5 minutos de su tiempo. Primero, les quiero indicar de que en la pantalla están viendo un slide con todos los datos de los asesores académicos de la universidad. Ahí está Viviana, Alejandro, Patricia, Julia y estoy yo. Están nuestros datos, Andrés. Están todos nuestros datos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, escribirnos o llamarnos y poderles brindar toda la información de admisión o toda la información relacionada a la universidad. Perfecto. Pueden tomarle una foto, pueden tomar los datos. Y también quiero comentarles de que nos encontramos con el proceso de inscripciones abierto para los alumnos de colegios acreditados por la Universidad de Lima que puedan postular por tercio superior, medio superior o por una nota igual o mayor a 15. Todos los alumnos que postulen por esta modalidad, que tienen fecha hasta 3 de diciembre para que puedan hacerlo, si es que el proceso lo terminan hasta el día de mañana 30 de septiembre, van a poder participar de clases de nivelación para que puedan prepararse y de esta manera tener un mejor conocimiento a la hora de ingresar a los primeros ciclos de estudios generales. También tenemos abierta el proceso de examen de escolares para todos los alumnos de quinto año de secundaria. Van a poder postular hasta el 3 de diciembre de igual manera. El examen es el 11 de diciembre. Pero si hasta el 22 de octubre culminan su proceso de inscripción, van a poder tener la oportunidad de participar de clases de preparación y van a poder participar de 2 simulacros, un examen modelo que van a poder desarrollar las veces que ustedes deseen y esto les va a servir realmente para que ustedes puedan tener una mejor preparación para el examen. Perfecto. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a despedirme. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por la presencia el día de hoy y quedamos atentos ante cualquier consulta que ustedes tengan. Feliz tarde.